Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a una entrega más de Pardesa Talmud. Hoy en nuestra 14ª entrega. Shalom, Rabbi Meir. Shalom, Rav Juan. 14, como el Yad Hazaka, como el libro del Rambam, la mano fuerte, 14, Yud Dalet. Muy bien. Y Página 6a, justamente hablando de mano, ¿sí? la mano de Vamos Dios. a estudiar sobre los tefilim de Dios. Para muchos de ustedes puede ser nuevo, pero para los Jajamim, para nuestros sabios de bendita memoria en el Talmud, Dios es descrito con tefilim, como esas cajitas de cuero que usamos nosotros en el brazo y en la cabeza. De esto vamos a hablar. Vamos a liberarnos, ya que mencionamos al Rambam, a Maimónides primero que todo, y vamos a comenzar a estudiar esto diciendo que Dios no tiene ni cuerpo, ni forma, ni imagen, y claramente de lo que estamos hablando acá es de otra cosa, digamos. Si no estaríamos cayendo en el antropomorfismo. En nuestro caso, lo que estamos buscando es entender qué dice nuestro Jajamim y cuál es la conexión. Amar Rabbi Avin Barrab Ada, Amar Rab Itzhak. ¿Quiénes son estos dos Amoraim, Rab Juan? Rabbi Avin bar Rav Ada, Rav Ada, un rabino babilonio. Rabbi Avin o Rabin es un amorá babilonio, aquí hay un error, de la 3ª generación. Y en este caso, Rabbi Yitzhak es Rabbi Yitzhak Nafja, que es un amorá israelí de la 2ª, 3ª generación. Y como vamos a ver, hay varias afirmaciones de Rabbi Yitzhak que son citadas por este Rabin bar Rav Ada. Esto nos va a ayudar a organizar esta sugiot de esta página. Muy bien. Curiosamente, por lo general, los babilonios citan babilonios, los israelíes citan israelíes. Aquí tenemos un caso donde se preserva en Babel una tradición israelí sobre los tefilín de Dios. Parece, según leímos en la enciclopedia de los Jajamim de Margaliot, que Rabbi Yitzhak pasó un tiempo en Babel y de ese momento fue cuando Rabbi Avin aprendió estas cuestiones que va a citar ahora, digamos, ¿no? Parece que esa es la conexión, no había todavía los medios tecnológicos que tenemos hoy, sino que en este caso fue una visita de Rabbi Yitzhak a la tierra de Babel. Minayin Shakadosh Baruj Hu Maniach Tefilim. ¿De dónde sabemos nosotros que el Kadosh Baruj Hu usa tefilim, se coloca tefilim? Sheneemar Nishba Hashem Bimino Ubizro uso. Esto es de Isaías 62:8. El Señor ha jurado por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza. Y luego viene: no daré más trigo por su manutención de tus enemigos, ni los hijos de tierra extraña beberán más de tu mosto, por el cual tú te has fatigado. Este es el versículo que traen como prueba para esta noción de que Dios tiene tefilín. Y ahí va a descomponer el versículo, digamos, va a ir desglosándolo. Bimino, a su derecha. Zotora, está hablando del Sefer Torah, de la Torah. Sheneemar, como está dicho, Mimino Esh Dad Lamo. A su diestra, desde el fuego, la ley les has dado a ellos. Esto es de Barim 33:2 para Shat Ha'azinu. Y tenemos un ejemplo de Gezerah Shavá, ¿cierto? Tenemos la palabra mímino, de su diestra, en ambos versículos. Y entonces conecta esta noción mímino Esh Dat Lamo, de su diestra en el fuego hay Dat, ley les has dado a ellos. Entonces, conectando estos dos versículos por la palabra mímino, bimino, entonces es que se conecta la mano diestra con la Torah. Y curiosamente, siempre que uno carga un Sefer Torah, ya sea en la sinagoga o para moverlo, debe cargarlo en la mano derecha. Ubizro, y esto que leímos recién en el brazo de su fuerza, de su fortaleza, el Utefilim, está hablando de los Tefilim, Shenemar, Adonai Oz la Moiten. Ok, el Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Teilim, muy conocido, pero ¿qué tiene que ver esto con tefilín? Ahora vamos a terminar de verlo.
Dice, Uminain tefilim oz em le Israel. ¿Y de dónde sabemos que los tefilim son una fortaleza para Israel? Algo que les da fuerza. Dichtiv, como está escrito, Berraú kol amei haaretz, ki shem Hashem nikra aleja beyareú mimeka. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Adonai es proclamado sobre ti y temerán de ti. Entonces aquí la fuerza es visto como, no es una Gezerah Shavá, no tenemos la palabra Oz, pero tenemos una cuestión de que cuando el nombre de Dios sea evidente, entonces esto nos va a dar poder. ¿Y qué evidencia el nombre de Dios? ¿Cuál es la prenda que nosotros nos ponemos donde el nombre de Dios está escrito? ¿Cierto? No es la camisa, no es el talit, sino es el tefilín. Los tefilín contienen el nombre de Dios, contienen varias instancias, o sea, contienen varios rollos con versículos de la Torah donde está el nombre de Dios. Y en el de la cabeza tenemos una shin, esto varias veces, una dalet en el brazo, una yud, o sea, los tefilín de cierto modo deletrean un nombre de Dios. Esta es una costumbre extendida hasta el día de hoy, y es así que los rabinos conectan. Aquella cosa que, con la cual nos ponemos el nombre de Dios, esto es Oz. ¿Y cómo nos ponemos el nombre de Dios? Tefilín. Así es que funciona el argumento de Rabbi Avin Barrabad. Vamos a seguir un poquito más, así no podemos seguir con la subida y después frenamos un segundito. Sigue la subida y dice Betania. Está enseñado en una braita, otra fuente de la época de la Mishnah. Rabbi Eliezer Agadol. ¿Quién es este grande? Este es un Tana de la tercera generación, alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ya hemos visto Bar Plukta, es decir, oponente de Rabbi Yehoshua, y son los dos grandes maestros de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer ben Urka nos dice, Elu tifilim shebarosh. Esto que estamos refiriendo ahora, lo que estaba más arriba, digamos, son los tefilim de la cabeza, aparentemente. Claro que son evidentes, donde se puede ver el nombre de Dios. El del brazo no solo muchas veces está escondido, sino que no contiene letras externas. Sigue la discusión, porque acá viene alguien y le dice, ya no de una generación anterior, sino este es un diálogo que ocurre, a Marley Rab Nachman bar Itzhak, que era una morada, cuarta generación. y se lo dice a Rabjía bar Avin. Amorá Babli, tercera, cuarta generación, de Sura, vecinos de Rav Una. Uno le dice al otro, Ane tefilim de Mare Alma, Machtibeu. Y los tefilim del Kadosh Barujú, del Señor del mundo, Mare y Alma. ¿Qué está escrito en ellos? Vamos a ver, va a haber acá una cita de varios versículos. Creo, Rabbi Meir, que que los tefilín son cajas de cuero. Tienen que ser cuero de un animal kasher. Pero ¿qué es la parte fundamental de los tefilín? En la tefilá shel rosh, la tefilá de la cabeza, hay 4 compartimentos. Y en estos 4 compartimentos están 4 fragmentos de la Torá. El Shema, primer capítulo, Shema Israel, Ve'ahavta. El segundo capítulo del Shema y dos fragmentos del libro del Éxodo, capítulo 12, donde se habla de los primogénitos. Y al final, o sea, ¿cuál es el criterio para la inclusión de estos versículos en los tefilín? Que todos dicen, Vehayale ot al yadeja, vehayule totafot beneineja. Y estas palabras serán un signo sobre tu mano y un recordatorio, una corona. Totafot tiene muchas acepciones, entre tus ojos. Entonces, ese es un tefilín humano. Ese es un tefilín para nosotros, donde tenemos la unidad de Dios,
mitzvot, ¿cierto? El segundo párrafo del Shema habla de castigo y recompensa, de las consecuencias de nuestros actos. Los dos capítulos del Éxodo hablan sobre el Éxodo de Egipto, o sea, son cuestiones muy fundamentales sobre las cuales nosotros constantemente estamos llamando la atención. En la tefilá del brazo están estos cuatro fragmentos, pero escritos en un solo rollo de pergamino. Y la pregunta entonces es, ¿qué fragmentos de la Torá contienen los tefilín de Dios? Y dice así: Amarle Rab Nachman bar Itzhak la Rabijía bar Abin. Ok, esto ya lo vimos recién. Rab Nachman le pregunta a Rabijía bar Abin: Ane tefilín de Maray Alma, Maechtiveu. Estos tefilín de los que vos estás hablando, del Señor del mundo, del Kadosh Baruj Hu, de Dios, ¿qué está escrito en ellos? ¿Qué responde? Amarle Umik Amcha Israel Goy Echad Baaretz. Eso es de Samuel 2, 7, 23. ¿Quién es como tu pueblo, como Israel, pueblo único sobre la tierra, el cual fue redimido por Dios para ser su pueblo y darle un nombre y hacer por ustedes grandezas y portentos en tu tierra, por tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Lindo, lindo, lindo que, ¿no? Que Dios nos tiene a nosotros presentes en sus tefilim. ¿Umi mishtabeach kucha berihu de Shivhayu de Israel? ¿Y acaso para ensalzar al Kadosh Baruj Hu, ahí lo vemos en arameo, kucha berihu, si para ensalzar al santo bendito él, va a ser, digamos, el Shevach para, ¿cómo traduciría Shevach al español? La La alabanza. alabanza, o sea, Sí, sí, es como la ley no ¿qué Shabeach, ¿no? sentido tiene decir que Dios se gloria en Israel? O sea, Dios es Dios, nosotros... Sí, somos así, no existimos, chiquitísimos. Le contesta, o sea, ¿tiene sentido? Pongamos la pregunta distinta. ¿Tiene sentido que Dios sea, digamos, su orgullo sea, o su ensalzamiento, su gloria sea a través de Dios, del pueblo de Israel? Sí. Y te trae un pasuk. Dichtiv, como está escrito, Et Hashem Marta Ayom. Y está escrito también, Uchtiv, Be Hashem Mirja Ayom. Pues tenemos dos versículos. Uno dice, Adonai, has exaltado el día de hoy para que sea tu Dios y para encaminarte por sus sendas y para observar sus fueros y sus mandamientos y sus leyes y para obedecer su mandato. Deuteronomio 26, 17. Y Deuteronomio 26, 18. El siguiente pasuk dice, y conversamente, Adonai te ha exaltado el día de hoy, para que seas para él pueblo peculiar, como él te ha hablado a ti, para observar todos sus mandamientos. Dos versículos que están continuados. En uno dice que el pueblo de Israel exalta a Dios, y en el siguiente, Dios exalta al pueblo de Israel. O sea, tiene sentido desde la lógica de la Torá, 100% entonces. Amar la Ema Kadosh Baruj Hu Israel. Dios le dice al pueblo de Israel, Atem asituni hativa achat baolam, ba'ani asetchem hativa achat baolam. Ustedes han hecho de mí una hativá, ahora vamos a explicar qué es en el mundo. Yo voy a hacer de ustedes una hativá en el mundo. Una hativá podemos traducirla como un objeto precioso, si tuviéramos que ponerle alguna expresión en español. Y explica, Atem asituni hativá hat baolam. Ustedes han hecho de mí un objeto precioso en el mundo. Shenemar, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Hashem nuestro Dios, Hashem es uno, Deuteronomio 6:4. Que esto es el versículo principal que probablemente todo judío sepa, lo decimos al amanecer y al anochecer. Y está en nuestros tefilín. Los tefilim, es lo primero que le enseñamos a los chicos. Digo, es una característica, digamos, del pueblo judío en su creencia en el Dios uno y único.
sea, cuando dice que hicimos una jativá de él, es porque realmente lo pusimos en el lugar principal, diciendo esto. Cada vez que decimos esto, ponemos a Dios como lo principal. Y entonces ahí Dios contesta, "Vani esetchem jativá achat baolam". Yo voy a hacer de ustedes también una jativá única en el mundo, un objeto precioso único en el mundo. Shenemar, como está dicho, Umi que amcha Israel goy echad baaretz, que ya lo leímos hace un ratito, ¿no es cierto? Tienes como tu pueblo, como Israel, pueblo único sobre la tierra, o pueblo unificado. Yo creo que aquí se juega con esto de único y unificado, de que Dios es uno, nosotros somos un pueblo. Y todo lo que nosotros sabemos de este Dios único. O sea, en el pasado, en la antigüedad, los sistemas de creencia eran politeístas, ¿cierto? El mundo se manejaba en esos aspectos. La gente entendía que había toda una serie de fuerzas, de influencias encontradas muchas veces y que había que apostarle a estas o había que tratar de mantenerlas ocupadas los unos con los otros para que nosotros nos dejaran tranquilos. Esa era la noción. Y cuando el pueblo de Israel introduce esta noción revolucionaria de un solo Dios, todo lo que nosotros sabemos de este Dios comienza a partir de esa revelación de Israel. Y a través de la labor, digamos, publicitaria o histórica del pueblo de Israel de insistir, no hay una pluralidad de dioses, hay un solo Dios, que es un Dios inmaterial, universal. Eso de cierto modo se vuelve la característica central del pueblo judío y aquello que lo unifica. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo que unifica a Dios. Esto es dentro del contexto del mundo antiguo, donde nosotros éramos la única religión monoteísta. Eso es lo que está diciendo aquí, yo creo, esta cuestión de la Jativá. Nosotros fuimos el primer pueblo en reconocer la unidad de Dios, en identificar la unidad de Dios, en identificar las consecuencias de pensar que Dios es uno. Y eso a través de la historia nos ha hecho también únicos y diferentes. Entonces aquí tenemos una relación yo muy simbiótica entre este Dios que manifiesta sus características a través de la revelación al pueblo de Israel. Nosotros le enseñamos al mundo esta noción, esta idea de un Dios único y sus consecuencias, pero a la vez eso también nos ha hecho un pueblo unificado, separado y enraizado en esta creencia. Y ahí se entiende bastante, bastante mejor, inclusive, el sentido este de jativá. ¿Qué significa? Un objeto precioso uno lo deja tirado, uno lo tiene ahí separadito, bien, cuidadito, digamos. Amarley, Rab Aja, Rab Rab Ashi. Tinach, Bejad Beita. Ok. Acá tenemos dos Amoraim. Y ya estamos en la sexta generación. Esto por lo general lo vamos a ver en sugiot complejas, donde los rabinos más tempranos, Tanaim, están al comienzo, pero y eventualmente vamos presentando los rabinos de otras generaciones, en este caso la última generación de rabinos de Babilonia. Sí, y como explicaba hace un ratito, cuando comienza diciendo Amarley, es porque el diálogo sucedió probablemente en vivo. Amarley, y son dos personas de la misma generación. Es más, acá vemos que Rab Aja Berei de Raba era Gebruta de Rabashi Rabina, y justamente con el que habla es con Rabashi, ¿sí? Que era el Rosh Yeshiva de esa generación, el Yeshiva de Sura en Babel, en Babilonia. Y el Y le dice, redactor del Talmud. sí, sí, son de los más conocidos, digamos. Dice, ok,
ya me describiste que dice en un byte, en uno de los compartimentos de los tefilim. Bishear bate mai. O sea, me dijiste uno de los versículos o uno de los párrafos bíblicos que Dios tiene escrito en sus tefilim. Pero sabemos que son más de un párrafo. ¿Qué dicen los otros? A Marley le dice, primer versículo. Vamos, lo voy leyendo yo en hebreo, el título, vos lo lees en español, Ujú. así vamos a ir pasando, son un montón acá. Una primera posición. Kimi Goy Gadol. ¿Qué nación, esto es Deuteronomio 4:7, pues qué nación grande hay como que tiene a Dios cercano a ella, como Adonai nuestro Dios, en todo nuestro invocar a Él? Otro, Umi Goy Gadol. Suena muy parecido uno del otro. Deuteronomio 4:8, siguiente. ¿Qué nación grande hay que tiene fueros y leyes justos como toda la Torah esta que doy yo ante vosotros el día de hoy? Uno más. Ashreja Israel. O sea, bienaventurado Israel, es la parte de feliz Sí. Israel. Oh, Inase Elohim. ¿Acaso ha desplegado estandarte Elohim para venir a tomar para él un pueblo del seno de otro pueblo, con prodigios, con signos y portentos, y con lucha y con poder fuerte y con brazo tendido y con manifestaciones magnas, como todo lo que ha hecho para vosotros Adonai vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Último de esta tanda, también de Deuteronomio. Uletitja Elión. Para enaltecerte por sobre todos los pueblos que él ha creado, en loa y en fama y en gloria, para que seas pueblo consagrado para Adonai tu Dios, como él ha hablado. Lo Todos primero. versículos muy positivos Claro. sobre la misión y función del pueblo de Israel. Por otro lado, solamente marcar el detalle, ¿viste? Porque siempre nos vamos por algún detalle técnico también. Fíjense que bueno, primero había que ahorrar pergamino en la época de que esto se escribió en un pergamino. Lo segundo es con que digan las primeras palabras del versículo, ya todos sabían qué versículo era. Nosotros tenemos que estar buscando, revisando. Digo, son como, ¿no? Otra época. Ashreinu que estamos en esta época. Pero digo, fíjense cómo simplemente parecen como códigos, no son todas palabras parecidas. Pero acá están citando 5 párrafos, digamos, cinco versículos largos. Ok, dice. Y Aji, si es así. Nefishi leu tuve bate. Escuchame una cosa, Juan. Me citaste un montón de versículos. Y dijimos que eran 4 como máximo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto? Porque digo, no me puedes decir que si mi tefilín tiene 4, el de Dios tiene más. También tiene que tener 4, porque nosotros lo que queremos establecer es un paralelismo en algún punto. Claro, Entonces va a venir una palabra clave acá que es Ela. ¿Qué significa Ela? introduce una nueva opinión. Si no, muchas veces significa la explicación anterior queda de lado y por eso se trae la nueva explicación. No, no es que los tefilín de Dios tengan 6 fragmentos, sino, ¿cuál es la solución? Dice, hay 2 versículos que son muy parecidos. ¿Quién es un pueblo grande y quién es un pueblo grande? O sea, son Kimi Goy Gadol, Umi Goy Gadol. O sea, digo, para el que no entiende hebreo, inclusive son casi iguales. Hay 2 letras de más en uno. De Damean, la Hadadei, que se parecen el uno al otro. De Hadbeita. Están todos en una partecita, en un compartimento, en un byte. Nada más Ashreja son Israelu. adyacentes. Entonces, del mismo modo que en nuestros tefilim tenemos, no es simplemente Shema Israel, sino es Shema Claro. Israel, Beahavta, son varias líneas de Torah. Entonces, en la primera, Kimi Goy Gadol, Umi Goy Gadol, Se arma es un párrafo. En vez Deuteronomio de un cuatro versículo, siete y se arma un Deuteronomio párrafo. 4:8. Entonces, esas irían juntas, Behat Como un Bait. párrafo. Ujú. Y no como un versículo único. Ashreja Israel, Umikiamcha Israel. Bienaventurado Israel. ¿Y quién es como el pueblo de Israel? Bejad Beita. Están también en un compartimento unificado. Oh, Inasá Elohim, o si ha sacado, digamos, ha levantado Dios. Las dos son muy parecidas. Ujú. También está en un byte, en un compartimento.
Uletitja el león, y para levantarte, Bejad Beita, Bejul Chtibei, Be Edrai. Y todos están escritos en el brazo, ¿no es cierto? En el tefilín del brazo. Como en nuestro tefilín del brazo tenemos los 4 fragmentos en una línea larga de pergamino, igual los tefilín de Dios necesitarían una tira de pergamino con estos 6 versículos. Y acá, en este punto, es donde tornamos la página del verso de la página 6 de Berajot al reverso de esta página. Las últimas 3 palabras estaban del otro lado. Ahora yo te pregunto, Raúl Juan, digo, intentemos entender acá con nuestros compañeros de estudio virtuales. ¿Qué fue todo esto? ¿Qué queremos significar con esto? Lo debatimos un montón. Lo primero que yo siento era una pregunta retórica, porque le voy a empezar contestándola yo y después vas a cerrar vos el tema. Es que estamos hablando de una conexión. ¿Qué buscamos nosotros cuando nos ponemos tefilim? Cumplir una mitzvah. Leibovich, profesor Leibovich, Zichrono Brajá, dice cumplir una mitzvah. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay que hacerlo. Cerramos, pasamos a otra página. No. Nosotros sabemos que buscamos otras cosas. Hay muchas explicaciones, leímos varias de ellas. Nos costó entender qué estábamos haciendo. ¿De dónde surge la idea de que Dios tiene tefilim? Eso lo podemos charlar ahora. Pero digo, lo que buscamos es una conexión, ¿no es cierto? Nosotros hacemos algo que queremos que nos conecte con Dios. Y ahí, y después de esto te paso la pelota para aquel lado, habría que buscar el antecedente que marca nuestro Jajamim de cómo descubrimos nosotros de que Dios usó tefilim. Y para eso hay que ir a Parashat Kitizá, ¿no es cierto? Al libro de Éxodo. Figura que justamente ahora estamos casi en Rosh Chodesh Elul, dentro de estos días. Cuando ustedes vean esto va a ser otra época, no importa. Pero nosotros lo tenemos presente ahora porque la semana que viene, este Shabbat es Shabbat Me'orahim Elul. Comenzamos el mes de Elul. Y bíblicamente, el primero de Elul, el Kadosh Baruj Hu, el santo bendito él, termina de perdonarnos por aquel error gravísimo que comete el pueblo de Israel de adorar un becerro de oro luego de la entrega de la Torá, el 17 de Tamuz. Son como unos periodos de 40 días. Uno desde el 17 de Tamuz, desde al otro día de Shavuot hasta el 17 de Tamuz, desde el 18 de Tamuz hasta el 1 de Elul, y desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Entonces, acá en esta parte Dios nos perdona. Cuando nos perdona, después de que Moshe estuvo 40 días defendiéndonos, lo que termina sucediendo es, Moshe entiende que es un buen momento para pedir cosas, que Dios está de buenas, dice, ¿sabes qué? Ya que estamos, muéstrame toda tu gloria. Lo que le pide es, quiero entender tus caminos, oh Dios. Enséñame cómo hacemos nosotros los simples mortales, los Yehudim, para llegar a vos de un modo, con una conexión importante. Entonces ahí sucede esto que está descrito en el libro de Éxodo, que Dios le dice, mira, yo no te puedo enseñar todo, no te puedo mostrar todo, porque si te muestro todo, no hay persona que haya resistido a eso y siga viva. Entonces voy a agarrar y vos te vas a esconder en esa piedrita que está ahí, atrás de esa piedrita que está ahí, y yo voy a pasar adelante tuyo, pero no te voy a mostrar todo, solamente vas a ver a Jorai, mi espalda. Y entonces, ¿qué es lo que le muestra a Dios? Dios le termina mostrando a Moshe el Kesher Tefilim, ¿sí? El nudito que tiene atrás los Tefilim. Eso ve Moshe. Y ahí entendemos un poquitito, quizás después de toda esta explicación, que podríamos ir más profundo detrás de las 13 midot, de los 13 atributos que describe ahí Moshe, ¿sí? Podemos ponerlo en pantalla como para que ustedes vean de qué estamos hablando, que se canta muchas veces sinagogalmente, además de leerse en la Torá. Lo que entendemos ahí es que Dios le enseña cómo conectarse
porque les muestra la unión, la conexión de los tefilim. O sea, ustedes van a usar tefilim, yo tengo tefilim y nos vamos a mantener conectados. Algo así explicaría yo este asunto, Raúl Juan. Me parece que hablé mucho, te toca. Hay dos cosas que me gustaría mencionar. El propósito de los tefilín y qué significa tefilín. El singular de tefilín es tefilá, la misma palabra que utilizamos para el rezo. Pero las reglas de los tefilín son bastante más estrictas que las reglas del rezo. Uno cuando se pone tefilín debe tener el cuerpo limpio, debe estar preparado y sobre todo no debe lesiach dat me tefilín, es decir, no se le debe uno olvidar, no debe uno perder conciencia de que tiene los tefilín puestos. No se puede quedar Incluso dormido, no puede entrar al Incluso baño con los tefilim. algunos sidurim sefaradim en shaharit, que es cuando por lo general se pone uno tefilín, en el cabezote del sidur dice tefilín, como para cuando uno gire la página, como, sí, tengo puestos los tefilín. Del mismo modo que la tefilá, ¿qué hago yo cuando rezo tefilá? Con tefilín, sin tefilín. Yo estoy trayendo palabras a mi conciencia. Estoy diciendo palabras y si lo estoy haciendo bien, estoy meditando en ellas, estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces estoy diciendo, Dios es uno, Dios es grande, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Estoy haciendo todas estas afirmaciones. Los tefilín, cuando uno los usa correctamente, dice, yo me debo conectar con esos 4 versículos que tengo en la cabeza. Debo tenerlos presentes. Los tefilín son como una forma física de la tefila. Pero yo como persona que se pone los tefilín, no es, ya me puse tefilín, listo. No, el chiste de los tefilín, el esfuerzo de los tefilín está en meditar lo que hay adentro y en de nuevo generar esa conexión. Entonces, si nosotros queremos conectarnos con Dios, que estamos buscando a Dios, que Dios tenga en sus tefilín pasajes que sean que se refieran a la unidad de Israel, es decir, si nosotros estamos buscando a Dios, qué bueno sería que Dios también nos estuviera buscando a nosotros. Un poco lo que decía nuestro rabino, el maestro de nuestros maestros, el rabino Heschel, es que Dios está en búsqueda de la humanidad, no solo la humanidad está en búsqueda de Dios, sino que hay un encuentro. Y ese encuentro se hace en ese momento de conciencia, cuando yo me conecto y digo, Dios es uno, eso qué consecuencias tiene para mi vida, eso cómo me incita a actuar. Esa es, yo creo, por lo cual se utiliza esta noción, esta imagen de tefilín. ¿Cierto? Tefilín es un objeto de meditación a través del cual yo me conecto con ciertos valores centrales, la unidad de Dios, mitzvot, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. E igualmente queremos pensar que Dios tiene ese nivel de meditación, de que Dios medita sobre nuestros actos, de que no es una cuestión, no, esto es un deísmo donde estamos nosotros haciendo mitzvot sin que nadie se dé cuenta, ¿cierto? En el silencio del universo, sino que el universo también está pensando en nosotros. Eso yo creo que es lo que expresa este Midrash. Y por segundo lado, hay una tradición muy fuerte también, no solo de antropomorfismo, o sea, la Biblia está llena de antropomorfismos. La mano de Dios, el pie de Dios, el aliento de Dios, las narices de Dios, los ojos de Dios, por todo lado. Independientemente de los problemas teológicos y filosóficos que esto pueda tener, parte del antropomorfismo bíblico y rabínico tiene una intención de que nosotros debemos imitar a Dios.
¿cierto? Dios visita a los enfermos, dice el Talmud, tú visita a los enfermos. Dios consuela a los deudos, tú consuelas a los deudos. Entonces se traen imágenes de la Torá donde Dios de una manera muy antropomórfica, ¿cierto? Estos son los ángeles que visitan a Abraham en Parashat Va'era. Entonces el punto central del Talmud no es Dios tiene cuerpo, Dios tiene tefilín, literalmente, No, ¿cierto? Y cuando está nos claro que no. imaginemos a Dios, no, lo que está diciendo es, tenemos en nuestra Torah que Dios se ocupa en una manera muy específica de otras personas que nosotros llamamos mitzvot, y queremos expandir esto, ¿cierto? De cierto modo, si nosotros estamos imitando a Dios, Dios también nos imita a nosotros. Nosotros nos ponemos tefilín. Qué bonito sería que en los tefilín de Dios estuviéramos nosotros para fomentar esa conexión. Entonces creo que también hay aquí un detalle de imitatio Dei, como decían los medievales, de la imitación de Dios, de tratar de generar un ambiente óptimo para esa meditación, para esa unificación, que es donde Dios se vuelve Hativahat. En la Quiero, conciencia del Yehudí que está rezando y que hace su trabajo bien, esa es la expresión humana de la unidad de Dios. Y inclusive, simbolizado por quiero sumar tefilín. algo, Raúl Juan, a esto que decís. Viste que cuando expliqué toda la cuestión de los tefilim, la parte de atrás, cité un versículo, este versículo que está en Shemot, de los 3 atributos de Dios. Luego esos 3 atributos son tomados por algunos sabios medievales, por ejemplo, no quiero equivocarme, pero creo que es Moshe Cordovero en Tomer de Borá, que va a agarrar cada una de esas cosas que dice ahí, dice que Dios es piadoso, Dios es tardo en la ira, cuestiones así, y va a enseñarnos a nosotros cosas que tenemos que hacer. No enojarnos por cualquier cosa, ser misericordiosos. Como dijiste vos, hay cosas como que tienen que ver con el carácter de la persona y cosas que tienen que ver con actitudes hacia afuera. Vestir a los desprovistos de vista, perdón, a los desprovistos de vestimenta. ¿Sí? Como hizo Dios con Adán y Jabá, con Adán y Eva en el relato, digamos, del jardín del Edén. ¿Sí? Hay como toda una cuestión ahí donde, como vos decís, la conexión no es simplemente, oh, qué acto mágico, me pongo los tefilim y estoy conectado. Hay una necesidad de un acto reflexivo de tefilá, donde esos tefilín del brazo y la cabeza unan nuestros pensamientos con nuestras acciones. ¿Unan en qué sentido? Unan, o sea, que lo que nosotros pensamos lo podamos hacer, que hagamos lo que pensamos y lo que sentimos, que sean cosas buenas, porque eso está conectado con Dios, que es bueno, que es benevolente, que es misericordioso, que es tardo en la ira, que ayuda a los demás, se ocupa de las personas. Y eso es lo que vos decís. Y me gustó algo muy lindo que dijiste, o por lo menos vos dijiste, y a mí me resonó de esta manera. Vos dijiste que Dios quiere hacer Hatibahat, dijiste algo así como unir. ¿Sí? Nosotros, digo, muchas veces vemos a lo largo del devenir de los años del pueblo judío divisiones. Divisiones. Si pensamos distinto, muy bien, como los tefilín de la cabeza que están divididos en 4. Ahora que cuando hagamos, cuando nos juntemos a hacer, que Dios nos dé la posibilidad, digamos, de estar unidos. Pero bueno, es un deseo, es algo por lo que rezamos, es algo por lo que trabajamos día a día. Si querés te cito al Martín Fierro, pero si no, podemos seguir con la suya que sigue. Es llegar tarde a la sinagoga. Muy bien, vamos al siguiente tema. Queda a cargo de Raúl Juan la lectura. Y tenemos cómo están conectadas estas sugiot, porque es el mismo patrón. Amar Rabin bar Rab Ada, aquí no es Rabbi Avin, sino Rabin. Amar Rabbi Yitzhak, la misma combinación de antes. כל הרגיל לבוא לבית הכנסת לא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא משאל בו
שנאמר מי בכם ירא השם שומע בקול עבדו אשר הלך השכם ואין נוגח לו. Todo aquel que está acostumbrado a ir a la sinagoga y no viene un día, el santo bendito sea, lo reta, le pregunta. Pues Pregunta, a ver, está, ¿dónde está? ¿Quién hay de entre vosotros que quiere ser temeroso del Señor? Que escuche la voz de su siervo. El que andaba hasta ahora en tinieblas, sin luz, confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Capítulo 50 del profeta Ishayahu. entonces aquí tenemos una precisión, porque este versículo parece ser muy fuerte. Ah, no pude ir a la sinagoga. Ah, Dios está molesto conmigo. Im le davar mitzvah lach nogach lo. Si la persona no fue a la sinagoga porque estaba involucrado en una mitzvah, hay luz para él. Estamos refiriendo a este último pedazo del versículo. Im le davar reshut alach. Pero si fue a hacer algo libre, algo de su trabajo, de su voluntad, no gajlo, en ese caso no hay luz. Lo que termina siendo no es que Dios viene y reta, sino como que Dios viene y pregunta, fulanito, ¿a dónde está? No, estaba ocupándose de ayudar a una viejita a cruzar la calle, ya viene. Muy bien. No le ponemos inasistencia. Ahora, si se quedó jugando a la PlayStation, porque bueno, qué sé yo, ahí no galó. No hay luz. Y tenemos al final del pasuk dice, Viftach beshem Adonai veisha'u beloav. Y Jan, me parece que es. Ishaen, ¿cierto? No, no Jan, sí. alcanzo a ver. Ishaen beloav. ¿Qué significa? Ma'ita ama. ¿Cuál es su sabor? ¿A qué se está refiriendo? Mishum de lei liftoach bashem Hashem velo batach. La persona que fue a hacer cosas que no eran una mitzvah debió haber confiado más en Dios para darle oportunidad de hacer estas mitzvot. Tenemos una opinión un tanto diferente de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, nuestro bioluminiscente curador de la segunda generación de sabios de Eretz Israel. Ya hablamos de él aquí, ¿no? Ya es amigo, ya es de la casa, Rabbi Yohanan. Besha'a she'akadosh baruch hu ba bebeit hakneset. Cuando el santo bendito sea viene a la sinagoga, velo matzah ba'asara, y no encuentra minyan, miyadu koes, se molesta. Shene emar, pues está dicho, madua bati ve'ein ish karati ve'ein one. ¿Por qué, pues, cuando vine a redimiros, no hubo quien me recibiera? Cuando llamé, no hubo quien me respondiera. ¿Se ha cortado acaso mi mano, de modo que no pueda redimir? ¿O no tengo yo poder para librar? He aquí que con mi reprensión seco la mar, convierto los ríos en yermo, hieden sus peces por falta de agua y mueren de sed. ¿No? Como hay toda una... Vine, ¿para qué me llamaron? Si no, acá no hay 10. Es una... Radio Hanan siempre es muy fuerte en sus opiniones. Esto es Isaías 52. Que era el mismo capítulo que el que vimos Sí. recién, me parece. Sí. También era 50. Entonces, ¿dónde estaban? Amar Rabbi Helbo, Amar Rav Huna. Rabbi Helbo, amorada de tercera generación, alumno de Rav Huna, que es el segunda generación, principal discípulo de Rav. Este es el linaje de Sura. Kol hakovea makom letfilato, Elohe Abraham be'ezro. Todo aquel que fija un lugar para su oración, idealmente en la sinagoga. Yo creo que este es el contexto en el que está siendo traída esta meimra, ¿cierto? Beraita o Mishnah es cuando es un Tana, meimra, la palabra meimra es cuando es una mora.
Entonces, la membra de Rabbi Helbo que cita Rav Huna es, yo debo escoger un lugar para rezar, esto es lo ideal. Y yo cuando rezo, rece siempre en el mismo lugar. Ahora, a veces esto no es posible, pero dice, una persona que siempre trata de rezar en el mismo lugar, el Dios de Abraham lo ayuda. Ukshemei tomreimlo, y cuando muere, se le dice, hey, Ana, vejasi, mi talmidav shel Abraham vino, Era una persona humilde, era un piadoso de los sabios, de los discípulos de Abraham vino. Y ahora que tenemos una pregunta, Abraham vino, Menalan de Kabamakom, ¿de dónde sacamos que Abraham rezaba siempre en el mismo lugar? Abraham era un migraba, ¿cierto? Él era un pastor. Dice, Vayashkem Abraham Baboker el Makom Asher Amad Sham. Esto es para Madrugó Abraham por la mañana y se dirigió al lugar donde hubo estado, allí frente a la presencia de Adonai. Esto es de Bereshit 19. Asher Amad Sham, donde se puso de pie, Ve'ein Amida el tefila, y no hay ponerse de pie, sino tefila. ¿Cierto? Nosotros nuestra tefila llamamos Amida. Entonces Abraham se puso de pie en ese lugar. Shenemar, ¿de dónde sacamos esto? Vaya Amod Pinehas Veipalel. Entonces se levantó Pinjas y ejecutó juicio, dice, y así se detuvo la plaga. En realidad, acá lo que dice es Baipalel y va a ser explicado como que viene de la misma raíz que tefilá. Separó y tefilá están en el mismo versículo. El versículo de Teilim de Salmos 106. Una cuestión gramatical, ¿cierto? El verbo, la raíz pei lamed lamed significa juicio, ¿cierto? En hebreo moderno, plili es criminal. Claramente en este caso, Pinhas está haciendo juicio. La palabra para rezar es lehit palel, que es la manera en la que nosotros construimos en hebreo verbos reflexivos, ¿cierto? Yo hago esto a mí mismo. Entonces, en la misma lengua hebrea tenemos esta noción muy profunda de que cuando yo rezo, hay una cierta noción de autojuicio, de autocrítica. Cuando yo rezo bien, esto me tiene que transformar. Tiene que, como estábamos diciendo antes, tiene que transformar mi comportamiento. Así medimos la profundidad de la tefilá, es cómo me cambia la tefilá a mí. ¿Qué tanto me pone dispuesto a hacer más mitzvot, a ser más compasivo, a imitar a Dios en todos sus atributos? Y como vemos aquí, estamos hablando de popurrí, de temas de rezo, de sinagoga, el, 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 el hilo que nos conduce a veces es tenue, pero Pero el hilo que nos conduce, hasta ahora por lo menos las dos que vimos, es que son del mismo Jajam, que citan al mismo Jajam. Mismo sabio citando al mismo sabio, y como dijimos hace un rato, esto era una cuestión también de memoria. Entonces dijimos, che, ¿qué más decía este Jajam? Ah, bueno, va a ir acá. Obviamente que no está tan descolgado, porque todo está hablando de tefilá. ¿Pero qué más decía sobre tefilá? Vamos. Y ahora va a venir una más, que también tiene que ver con esto. Amarra Helmo, Amarra una. el No. mismo origen, mismo origen de la membra. Sí. Ayotze mi Beit Knesset al Yafsia Pesiagasa. Aquel que sale del Beit Knesset que no dé pasos muy grandes. Se podría traducir distinto, pero me parece que está bastante bien. No hay Dice, que correr, no hay que correr de la sinagoga, hay que alejarse despacio de la sinagoga. para que no parezca que se escapa uno, ¿no? ¿Qué dijo el rabino? Y salís corriendo. Bueno, Amar Abaye. Abaye, uno de los más famosos rabinos del Talmud Babli, cuarta generación de Amoraim de la tierra de Babilonia. ¿Sí? Tenía de compañero a Raba con Aleph y su tío era Raba con Hei. Lo Ambran, no decimos, o sea, viene a
a resolver una dificultad transfiriendo la pregunta a un nuevo contexto. Teníamos arriba que dice... No se puede salir, no se puede correr. General. O sea, claro, porque arriba, yo la traduje ya sabiendo lo que íbamos a decir. Arriba dice, no corras. Vamos a suponer así. Y acá Todo lo el que que dice sale de la sinagoga no debe correr. acá dice, el alemeifac. Acá de lo que está hablando es solamente en el caso que uno está saliendo, se está retirando de la sinagoga. Abal lemeal mitzvah lemirai. Pero para ir a la sinagoga es una mitzvah ir apurado corriendo. No corriendo en el sentido deportivo, pero sí que vaya a un paso acelerado. Shenemar nirdefa ladat et Hashem. Esto es del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3. Conozcámosle, pues, sigamos adelante para conocer al Señor. Nirdefa ladat et Hashem. Su salida está aparejada como el alba y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía que riega la tierra. Hay que perseguir a Dios. Habíamos visto entonces a Abaye, cuarta generación Babel, Rabbi Zeira, tercera generación, nació en Babel e hizo aliyá a Israel. Muy famoso Rabbi Zeira, aparece muchas veces. Mireish, al comienzo, de Karate, le firja Beshavta, cuando yo veía que los Jajamim iban corriendo a rezar en Shabbat, Ameina, yo decía, Mejalain Rabanán Shabta. Mirá, los Jajamim están haciendo Hilul Shabbat. Están profanando la santidad del día de reposo. Iván Dishmana Lea, cuando yo escuché de Rabbi Tanhum, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, cuando él escuchó lo que Rabbi Tanhum de la cuarta generación, aparentemente no se sabe bien de cuándo era, dijo, transmitió una enseñanza de Rabbi Yoshua ben Levi, que era de la primera generación de Amoraim de Israel, que dice así, ahora lo voy a explicar de vuelta todo. Leolam yarutz adam lidvar alajá ba'afilu beshabat. Que la persona, siempre que se trate del cumplimiento de los preceptos, las mitzvot, de una cuestión de ley de alajá, corra. E inclusive en Shabbat. Shenemar, y va a citar un pasuk para esto, Rabbi Yoshua ben Levi, Aharei Hashem yelchu, que Aryeh y Shag. En pos del Señor andarán, el cual rugirá como león, porque en efecto rugirá y los hijos acudirán presurosos desde el occidente. Entonces, voy a leer todo y después digo las tres últimas palabras de Rabbi Zeira. Entonces hay una duda. ¿Corremos o no corremos? ¿Nos apuramos o no nos apuramos en Shabbat? No habla al principio, ni siquiera habla de Shabbat. Habla del Beit Knesset. Cuando una persona sale de la sinagoga, o cuando una persona, sí, acá dice, salga de la sinagoga, no debe correr. Vimos que Abaye decía una cosa es para salir de la sinagoga a la casa y otra es para la casa a la sinagoga. De la casa a la sinagoga está permitido que la persona se apure. Que llegue a tiempo. La tefilá tiene que comenzar a las 9, a las 10, a las 8:30, a la hora que sea que se convocó, tiene que comenzar a horario. Ya vimos todos los problemas que no. Llega Dios, no hay 10. ¿Para qué me citaron? ¿Por qué me hacen esperar? No estamos esperando porque... Hay que completar el minyan temprano. Hay un mérito inclusive escrito en algún lado para los primeros 10 que conforman el minyan. Y ahí acá vemos una cuestión totalmente cultural. Porque Rabbi Zeira nació en Babilonia y se fue a Israel. Hizo aliyá a Israel. Entonces, él tenía la costumbre babilónica. La costumbre babilónica era, no corremos. En Shabbat, ni loco. Entonces, cuando él llega a Israel, choque cultural. Los jajamim en Israel corrían a la sinagoga. Colgo y Moiro. ¿Cómo que corren a la sinagoga? Si toda la vida aprendí que no. ¿Qué pasa? En Israel, uno justamente de los principales jajamim de la tierra de Israel, en la etapa de los Amoraim, de los sabios de la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi, súper famoso, algunos inclusive dicen que era tan grande que se merecía estar dentro de los Tanaim, no de los Amoraim. También porque era una cuestión ahí que era alumno de los últimos Tanaim. Él dice que cuando es para una mitzvah, hay que correr, señoras y señores. En Israel
la enseñanza era para un Dvar alajá, corremos. Trae un versículo. Y entonces Rabbi Zeira entiende la lógica. Entiende que él tenía una costumbre allá en Babel, pero llega acá hay una costumbre que tiene una lógica importante, porque uno para hacer una mitzvah tendría que hacer lo mejor y más rápido posible y demostrar ese empeño en llegar a hacer la mitzvah, en este caso, llegar a la sinagoga. Dice, Ana Namei Raitna. Yo también empecé a correr. Y acá vamos a ver algunas recompensas, ¿no? Esto es como la evolución de una opinión, y el Talmud la presenta en orden de generación. ¿Cierto? Lo vamos a poner los sabios más tempranos. En la versión del Talmud no están los numeritos que nosotros ponemos al costado. Los que están Estas en son las verde ahí el generaciones numerito ese. como para que vean la evolución de esta noción. Aquí estábamos hablando de Pirka Beshabbat. Pirka es el estudio de Torah. Perek. Estamos estudiando un capítulo. Amar Rabbi Zeira, mismo Rabbi Zeira que dice la tercera generación, Agra de Firka Rijata, la recompensa de ir a un shiur de Torah está en el apurarse a él. Cuando estuvimos leyendo ¿esto qué significa? Sí, hay gente que puede que vaya al shiur y no entienda. Hay gente que va Pero al lo shiur y importante es que se le pusieron distrae. cabaná, lo importante es que le pusieron ganas, le pusieron coraje, no sé cómo lo dicen en otras partes digamos, de Latinoamérica. Le pusieron ganas y fueron corriendo a la sinagoga. Ya esa corrida les Gana da mérito. mérito. No importa si no entendió. No importa, porque aparte Shabbat, qué sé yo, por ahí no anotó, por ahí se distrajo, por ahí, digo, fue corriendo a la sinagoga. Venía lleno y se quedó dormido, pero corrió. Lo importante es participar. Abaye, cuarta generación, Agra de Jalá, Duzka, la recompensa de ir a la Jalá. Ya habíamos hablado que la Jalá era esta reunión bianual en Babilonia, donde se reunía toda la gente en los meses lluviosos a estudiar. Y habíamos dicho que los demonios, los meziquín, eran los que causaban el apretujón. Era un momento donde la gente estaba muy venía mucha gente, un evento muy masivo. ¿Cuál es la recompensa de la calá? Apretujarse, parecer Porque a y pesar de estar que te en el... apretujaste, a pesar de que te apretujaste, algo pudiste captar. Entonces ya si te llegaste hasta ahí y era un lío, había mucha gente y no pudiste entender todo, ese apretujón ya te marca que vas a tener un cheque para cobrar después una recompensa, vamos a poner así. Amarrabá, este es el bar plukta de Abaye, es la jebruta, pero también el opositor. Agra de Shemateta Svara, la recompensa de estudiar Mishnayot, de estudiar cosas que oímos, ¿cierto? Torah oral proviene, no de si me puedo acordar, Svara, proviene de la discusión a la que entramos. El esfuerzo es recompensado, no las consecuencias, no los resultados. Aquí estamos hablando de Agra. La recompensa viene es de el esfuerzo. Corrí, me apretujé, ok, traté de entender, traté de ofrecer Por más que no svarot. te acuerdes de memoria, la cual, qué es lo que. O sea, digo, ¿cuál es el artículo de la ley? Yo entendí que estaban discutiendo esto. Ok, vara. Marrav Papa de la quinta generación. Agra de Vei Tameya Shetikuta. La recompensa de la casa del doliente, es decir, yo voy a visitar a alguien que ha perdido a alguien, voy a una shiva. Shetikuta es el silencio. Yo no tengo que venir a a llenarle la cabeza al doliente de Midrashim, de todo va a estar bien, de estar en un mejor lugar, de estar con Dios. Agra de Beit Maya, Shtikuta, ¿qué es lo que verdaderamente me va a hacer puntos a mí? Tener la capacidad de estar ahí callado y poner las necesidades del doliente por encima de mis necesidades teológicas o explicativas. Un silencio y podríamos agregarle en nuestra época, darle un abrazo fuerte. Join.
suficiente. Amar Mar Zutra, Agra de Ta'anita, Tzitketa. La recompensa de un ayuno no está en, ay, ayuné, miren cómo ayuno, no comí 3 días, sino en la sedaca que uno hace. Esto proviene de Isaías 58, esta conexión entre los días de ayuno son días muy propicios para la sedaca. Y esta creo que es la Haftará de Yom Kippur, donde Dios dice, o el profeta dice la palabra de Dios, diciendo, no me interesan sus ayunos, me interesa que hagan las cosas justas, que puedan ayudar a los demás, que compartan su pan con el pobre. Y varias cosas más que Yeshayahu nos llama la atención fuertemente, y los Jajamim eligen esa lectura del profeta Yeshayahu para Yom Kippur, que es un día de ayuno obligatorio, el que todos hacemos. Perfecto que todos ayunan. No se olviden de ayudar al prójimo. Amar Rav Sheishet, sexta generación, Agra de Hespeda, Daloyei, el mérito, la recompensa de dar un esped, de dar una elegía a un muerto, son las lágrimas. Es estar presente espiritualmente, constantemente, en las buenas. Y vamos a ver, Amar Rabashei, sexta generación también, Agra de Behilulei, cuando yo voy a una fiesta de mitzvah, como la boda de alguien, un bar mitzvah, la recompensa que yo gano, el mérito es mi ley, decir palabras encomiásticas, ¿cierto? Hacer sentir bien a la novia, al novio, participar de una manera agradable y productiva. Es parte de la mitzvah, ¿no es cierto?, de ir al casamiento. Ir y decirle a la novia que está linda. E inclusive cómo bailar delante de la novia, qué decir si la novia no te parece linda, igual te decía Dios. Ahí el tema es ir a apoyarlos, que les vaya bien. No es que solamente fuiste y comiste y esa es la mitzvah. No, que fuiste y compartiste. Fuiste socio en esa alegría, digamos. Y acá pues tenemos estas 8 Memrot, donde se exalta no tanto los resultados, sino la participación. Del mismo modo, cuando llega Dios y no hay 10, necesitamos de todo. El judaísmo no es solo de rabinos, el judaísmo es de zapateros y de cocineros y de... Como dice el dicho ese, 9 rabinos no hacen un minyan, 10 zapateros hacen un minyan. Así es, la comunidad la armamos entre todos, digamos. Está bien, a veces algunos tienen la responsabilidad de preparar el shiur, de preparar la clase y venir y compartirla. Pero todos tenemos la responsabilidad de estar ahí, presentes, corriendo, apretujándonos, quedándonos dormidos, intentando captar algo, ¿sí? Agarrarse de algún lado, intentando conectarnos, que es lo que hablamos hoy tanto. Y pues espero que se hayan conectado con nosotros, Rabbi Meir. Bueno, conectarte con vos y nos vemos muy pronto en este Jodesh Elul.